La Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de su Secretaría de Cultura y el Colegio de San Ildefonso, les da la más cordial bienvenida a este programa de mesas de diálogo y reflexión Resignificar Acapulco. Este es nuestro sexto diálogo, que es Acapulco en la literatura. Les presentamos a nuestra moderadora de este diálogo, Adriana Ventura. Escribe poesía y ensayo. Realizó estudios literarios en la Universidad Autónoma de Guerrero, en la UNAM. Es autora de Operaciones Domésticas, Ícaro Ediciones en el 2022, Boceto de una vida sin casa, de Praxis en el 2018, Fuera del lugar, de Bitácora de vuelos en el 2022, entre otros. Obtuvo algunos premios, entre ellos el Premio Estatal de Poesía María Luisa Ocampo en el 2016, y fue becaria del programa de jóvenes creadores del FONCA en 2 ocasiones. Bienvenida. Hola, buenas tardes ya. Primero, agradecer por la invitación para moderar esta mesa que se realiza en el marco de la exposición Laboratorio Acapulco del Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli 2024. Pues en este marco se han llevado a cabo ya 6 mesas de diálogo y reflexión para encaminar el pensamiento, las ideas en torno a la resignificación de Acapulco. En esta ocasión el tema es Acapulco en la literatura. A través de las y los escritores que participan el día de hoy, reflexionaremos sobre la manera en la que la literatura se articula como una apuesta para recuperar la memoria y al mismo tiempo potenciar los futuros posibles a través de la imaginación literaria. Sin más, voy a ir presentando a cada uno de nuestros ponentes del día de hoy, que tenemos a Alejandro Toledo, a Citlali Guerrero, a Claudia Marcuschetti, a Julián Herbert. Bienvenidas y bienvenidos al público que nos acompaña también y a quien siga la transmisión. De igual manera, bienvenidas y bienvenidos a este diálogo. Pues sin más, voy a darle la palabra al escritor Alejandro Toledo para que nos platique un poco sobre la literatura en Acapulco. Alejandro Toledo nació en la Ciudad de México en 1963. Ha sido becario del Centro Mexicano de Escritores y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Preparó las antologías 2 escritores secretos, ensayos sobre Efrén Hernández y Francisco Tario, 2006, y El hilo del Minotauro, cuentistas mexicanos inclasificables, 2006. Por su participación en el volumen Literatura de la Historia Ilustrada de México, recibió el premio Antonio García Cubas en 2015. Es coeditor, junto con Daniel González Dueñas y Ángel Ross, de Voces Reunidas, de Antonio Porchia, publicado por Alción, Argentina, Pretextos, España, y la Universidad Autónoma de Querétaro, en México. Editó para el Fondo de Cultura Económica las obras completas de Efrén Hernández y Francisco Tario. Bienvenido, Alejandro, te cedo la palabra. Sí, gracias. No sé si me acerco el micrófono o ahí se escucha. Bueno, yo supuse que la invitación que se me hizo para regresar aquí a San Ildefonso, digo regresar porque yo fui la última generación que estudió aquí la preparatoria. En las mañanas era la preparatoria 1 y en las tardes era la preparatoria 3. Y yo recuerdo muy bien, bueno, mis recorridos por este sitio, que además fue el lugar donde yo empecé a leer literatura. Teníamos un muy buen maestro que olvido su nombre. Recuerdo que nos leía en uno de los salones aquí en el primer piso, en el patio central del lado derecho, nos leía cuentos de Edgar Allan Poe en voz alta, que eran, recuerdo, una maravilla, el Gato Negro, o El Pozo y el Péndulo, o poemas de Antonio Machado.
Entonces es un espacio para mí muy, muy entrañable. Entonces supongo que la invitación se dio a partir de mis investigaciones sobre un escritor que vivió en Acapulco y que ahí fundó el cine, digamos, ¿no? Llevó las primeras salas de cine, que eran el cine Rojo y el cine Río, eran propiedad de Francisco Tario, que era su nombre de pluma, o Francisco Peláez Vega, ¿no? Y que incluso traigo este folletito del Cine Río, era un folleto promocional de cuando se inauguró el Cine Río. Y él, además de vivir en Acapulco, pues tiene un libro que es de gran importancia. Creo que quieren poner el folleto por ahí. Sí, él hizo un libro que es, digamos, fundacional en cuanto a la literatura de Acapulco, que es Acapulco en el sueño, que es esta edición, que aquí les muestro con una camisa de Carlos Mérida, fotografías de Lola Álvarez Bravo y textos de Francisco Tario, ¿no? Entonces, yo supongo que esta historia de la literatura de Acapulco empieza con Tario, ¿no? Y lo que tengo aquí son unas notas de un último viaje que hice a Acapulco, precisamente para inaugurar estas que llaman las rejas solares de la costera Miguel Alemán. Ese año se dedicaron a mostrar fotos del álbum de Tario y Acapulco, y es el último viaje que hice yo al puerto, ¿no? Entonces aprovecho el viaje para un poco contar la historia de Tario y Acapulco. Es un lunes de diciembre por la mañana en Acapulco y el puerto está en calma. Para los de acá, la temporada alta no comenzó en esta penúltima semana de 2017, inicia hasta el 25 de diciembre cuando empiezan a llegar quienes acostumbran celebrar el Año Nuevo cerca del mar. Es un turismo ahora, sobre todo nacional, porque la violencia del puerto ha ido alejando a Acapulco de ese paisaje multicultural que lo caracterizaba. Y esta experiencia extrema de llegar a una ciudad con los más altos índices de asesinatos en la República parecen solo valorarla los mexicanos. Visiblemente la Marina y el Ejército custodian la zona hotelera, es cierto, pero ya saben los lugareños que cuando un hecho criminal se prepara, la vigilancia desaparece por minutos y reaparece cuando todo terminó. Regresan con las ambulancias a recoger al muertito o a los muertitos y a fingir que tienen el control de la plaza. El domingo, para no ir muy lejos, según el diario El Sur, hubo 8 ejecutados. Para tranquilidad de los visitantes, permanece el mito de que en Acapulco al turista no se le ataca, que así sea. En las rejas solares de la costera Miguel Alemán hay una exposición fotográfica dedicada al escritor fantástico Francisco Tario, a 40 años de su fallecimiento, ocurrido en Madrid el 30 de diciembre de 1977, que remite a esos primeros destellos de un Acapulco soñado, el de los años 40 y 50 del siglo XX. Se ve a Tario en las rejas solares de la costera Miguel Alemán, se le vio así por varios años, porque se les olvidó, creo que retirar la exposición, y ahí se mantuvo. No sé si acabó cuando los huracanes o cuando terminó exactamente. Bueno, se veía a Tario en traje de baño, calvo, musculoso, como un Adonis en la arena. Esquiaba con su mujer, Carmen Farell, en la bahía. Posaba en la isla de la Roqueta con sus hijos Sergio y Julio. Estaba en la playa con amigos toreros como Luis Miguel Dominguín o Manolete, o se miraba a Tario en celebraciones nocturnas diversas, grandes cenas con el político Melchor Perrusquía o con el empresario Gavino Álvarez y sus esposas. La muestra abre con un collage surrealista que construyeron juntos el escritor y Lola Álvarez Bravo, la fotografía del libro Acapulco en el sueño. Lola Álvarez Bravo, la fotógrafa del libro Acapulco en el sueño. Un hombre, el propio Tario, elegantemente vestido con traje gris, sombrero y un beliz, tomado al mástil de un buque que naufraga entre olas tempestuosas. Pasa por la costera un moderno acabús que ofrece llevar al pasajero al Cine Río.
lo abordo, pues esta era una de las razones por las que Tario llegó al puerto. O sea, si uno toma el Acabús ahora, hay una estación que se llama así Cine Río. Y es curioso, bueno, yo traje aquí el folleto justamente de lo que era el cine Río, y hay una zona que se llama así, dice, lo abordo del Acabús, pues esta era una de las razones por las que Tario llegó al puerto, montar un par de salas cinematográficas, esta a la que me dirijo, al Cine Río, y otra en el Zócalo, que era el Rojo o el Salón Rojo. Y aún echó a andar una tercera que iba a ser el Cine Bahía, que era al aire libre. Luego huyó, lo obligaron a huir, a vender y a huir de Acapulco y del país. Por eso terminó sus días y sus noches en España. Voy pues, no ya en un autobús ruidoso, que es una curiosidad acapulqueña. Ustedes seguramente se habrán subido a los autobuses ruidosos de Acapulco, que con luces estroboscópicas y música a todo lo alto. Voy esta vez no en un autobús ruidoso, sino en el reluciente Acabús hacia el Cine Río en busca del fantasma. Y digo, en efecto, como Joyce en Dublín, esa es una historia que también es muy interesante, cómo Joyce llevó el primer cine, que era el cinematógrafo Volta, a Dublín. Eso está en la historia del cine en Irlanda. Como Joyce en Dublín, Francisco Tario trajo el cine a Acapulco. Un tríptico publicitario de la época, el que ya les mostré, ilustra las bondades de una de sus salas. El moderno y flamante Cine Río, con su amplísimo local y grandes comodidades para el público, viene a ser el más legítimo orgullo de Acapulco, dice el folleto, ya que gracias a él el puerto se coloca a la altura de las grandes capitales en materia de espectáculos. Hay en el folleto vistas del interior con sus respectivos pies de foto. El vestíbulo tiene un precioso decorado combinando las líneas simples de lo moderno con el toque tropical proporcionado por las plantas. La fuente de refrescos, administrada por el empresario Guillermo Álvarez, para comodidad del público, es un lugar agradable, fresco y acogedor. En el foro, la pantalla se oculta tras los lujosos cortinajes de amplios pliegues. En este nuevo centro social, con capacidad para 3,000 espectadores, pasan exclusivamente las mejores producciones nacionales y extranjeras para satisfacer al conocedor público de Acapulco. Es lo que decía este folleto, ¿no? Se presumen los modernísimos aparatos simplex de proyección nítida e inmejorable, sonido RCA Víctor. Y se precisa que el Cine Río fue proyectado y construido por Carlos Crombé, especialista en salas cinematográficas, arquitecto en la Ciudad de México del Cosmos, el Colonial, el Odeón, el Alameda y el Olimpia, entre otros. Julio Francisco Peláez Farell, quien firmaba sus cuadros como Julio Farell, fue hijo de Francisco Peláez Vega, cuyo nombre de pluma era Francisco Tario. Por la inauguración de la exposición fotográfica dedicada a su padre, que es seleccionada de su álbum familiar, ese diciembre de 2017 estuvo unos días en Acapulco. Para él, el regreso al puerto era siempre una vuelta a la infancia. Era entonces un hombre mayor y tuvo en los últimos años problemas de salud. Al meterse al mar, era otra vez niño. Los males desaparecían y nadaba como un delfín. Digo esto porque yo lo acompañé a la isla de la Roqueta y vi cómo el anciano se transformaba en un delfín al entrar al mar. Esa vez recordó que en diciembre, que entonces eran las vacaciones largas escolares, hacían el viaje de la Ciudad de México a Acapulco, y lo inmediato al llegar a la casa que estaba entre el frontón y la plaza de toros, cerca de las playas Caleta y Caletilla, era despojarse de la ropa de calle y quedarse en traje de baño, luego correr al mar. Solían ir temprano a la isla de la Roqueta, entonces casi una playa privada, a donde los llevaba un lanchero llamado Felipe, y hacia las 3 de la tarde regresaban para alistarse, él y su hermano mayor Sergio, para ir al cine. El padre les aconsejaba tomar antes una siesta para no dormirse en las butacas. Tenían el juego de que su papá programaba películas que pudieran ver, y si eran de vaqueros, ellos se vestían de vaqueros. Si de gángsters, así se disfrazaban como gángsters, ellos y sus amigos. A la entrada del Cine Río había una fuente. Cerca de ella estaba la máquina para hacer palomitas, quizá la primera que llegó a México.
Dario decidió que los ingresos de esas ventas de las palomitas fueran a una cuenta bancaria a nombre de sus hijos. Para Julio, los días en Acapulco fueron entrañables. Me decía, la casa en la que vivíamos no era grande, pero el jardín era enorme. Tenía papayas, mangos, limones, guanábanas, cocos. Había 4 palmeras que estaban plantadas como en rectángulo. Mi hermano y yo poníamos las cuerdas y hacíamos funciones de lucha libre para los niños de los alrededores, cobrándoles la entrada. Yo era el santo, decía, y mi hermano el cavernario Galindo. Hay una filmación, ahora ustedes pueden verla en YouTube, en donde la familia pasea por la Roqueta. Decía también Julio, yo recordaba a mi mamá de fotos y verla así, en movimiento, me impactó, pues era como si la tuviera enfrente, arreglándose el cabello como acostumbraba a hacerlo. Era un Acapulco familiar donde todos se conocían. Decía Julio, era un pueblito, había actores con casa aquí, a Johnny Weissmuller, el primer Tarzán, lo encontrábamos en la Plaza de Toros. Hay una foto de mi mamá en el fuerte de San Diego con Lex Barker, Lana Turner y Robert Mitchum. Era una constante diversión. La costera creo que llegaba donde estaba el club de pesca. No era la ciudad que es ahora. Tuve aquí, decía Julio, una infancia privilegiada. Le pregunto por qué se fueron de Acapulco. Dice, yo pienso, no está comprobado que fue la mafia cinematográfica la que presionó a mi padre para que vendiera los cines. De un día para otro vendió además la casa de Acapulco y en la Ciudad de México, en Etla 24, se deshizo de su piano Steinway con teclas de marfil, muy querido por él. De pronto nos dijo que arregláramos nuestros asuntos porque nos íbamos a vivir a España. Yo creo que hasta lo amenazaron. Lo recuerdo enojado hablando por teléfono con alguien. Se ve que le quisieron comprar y dijo no, y lo empezaron a boicotear. Fue como una retirada forzosa. Según Julio Farell, la casa de Acapulco fue vendida intempestivamente a mediados de los años 50 junto con los cines. No obstante, en 1960 el pintor Antonio Peláez, hermano de Dario, el apellido original de ambos es Peláez, escribe esta carta desde el puerto a los exiliados. Es una carta del pintor Antonio Peláez a ellos. Les dice, desde anteayer estoy en Acapulco, en vuestra casa, de verdadero descanso por primera vez. Son como las 10 de la noche y es raro, muy raro, verse aquí sentado en esta mesa de vidrio, rodeado de lo que estoy rodeado, mientras vosotros os halláis tan lejos. Llueve torrencialmente y no salí en todo el día. Lo pasé leyendo, dibujando un poco y cocinando tortilla de patata y carne asada. Bueno, a lo que andaba, pues ahí está el catre azul, la silla verde, la rosa, la amarilla, las cuijas, la planta en el macetón, el quinqué y la vela, mis viejos cuadros, el indio y la india de madera, sí, es bien peculiar. Y viene una musiquita de no sé dónde, entrecortada, que trae bellos y viejos recuerdos. No estoy deprimido, pero sí un poco triste. También yo busco ya menos explicaciones a la vida y a las cosas. Son así, ni bonitas ni feas, y ya. Claro, de golpe uno se sobresalta al descubrir estas palmeras gigantes del jardín, que era hasta hace días el fondo para amables fotos familiares. La casa le seguía perteneciendo, mas ya no podían volver a ella. ¿Por qué? Me pregunto, ¿qué fue lo que ocurrió? De forma indirecta, un libro de Andrew Paxman, En busca del señor Jenkins, proporciona algunas claves para entender lo sucedido. Dice Paxman que el empresario textilero, azucarero y cinematográfico William Oscar Jenkins llegó por mera casualidad a Acapulco en 1946. Por una neumonía, el médico le aconsejó viajar a la costa. Pidió Jenkins a su chofer que lo llevara a Veracruz, el puerto más cercano a Puebla donde residía. Pero había norte, por lo que el plan varió, y terminaron aventurándose hacia Acapulco. Primero se quedó en casa de un amigo, en una ladera cercana a Caleta y Caletilla, casa que terminó comprando. Luego puso el ojo en un emplazamiento de artillería en desuso en la cima de un monte y convenció a las autoridades de que le vendieran ese terreno. Su amistad con Miguel Alemán le habrá facilitado ese proceso. Construyó allí una residencia de 3 niveles con balcones alrededor y 8 habitaciones en el piso más alto, donde se podían alojar hasta 30 huéspedes. Para cortar las distancias entre Puebla y Acapulco, junto con Rómulo O'Farrill compró un avión.
y se hizo además de una embarcación para pescar a la que llamó Rosa María, como una de sus nietas. Conforme crecía su afición por la pesca, fue sustituyendo el yate por uno más grande, el Rosa María II, Rosa María III, y llegó hasta el Rosa María IV. Esto no lo cuenta Paxman, pero es muy posible que así haya sido. En algún momento Jenkins se entera que hay unos cines en Acapulco que no le pertenecen. Quizá no él mismo, sino por medio de su administrador local, José Aguirre, que dirigía la compañía de inversiones de Acapulco, habrá intentado comprar esas salas y recibió la negativa del dueño, un tal Francisco Peláez Vega, que era muy feliz en Acapulco. Luego, seguro Jenkins pidió a sus socios en el negocio de la distribución, Manuel Espinosa Iglesias o Gabriel Alarcón, que bajaran la calidad de las cintas enviadas al Rojo y al Río. Y el último recurso fue la amenaza física. Ya lo habían hecho antes, incluso en Puebla, y se habla además de asesinatos. Siempre se salían con la suya. Este seguro desencuentro entre Jenkins y Tario provocó que el segundo se diera la plaza y se fuera incluso del país para vivir y morir posteriormente en la ciudad de Madrid. La neumonía de Jenkins, que lo trajo a Acapulco, fue la triste casualidad por la que Francisco Tario tuvo que exiliarse. Bueno, llego al fin en el Acabús al Cine Río. Ese es mi recuerdo de aquel día. A la estación que así se llama y que tiene como logotipo el perfil de un proyector cinematográfico. Hay gran movimiento, muchas tiendas de telas y de ropa, un mercado. Perdone, pregunto, ¿dónde está el Cine Río? ¿Está usted en Cine Río?, me dicen. Queda el nombre que bautiza toda la zona, mas no la construcción que así se llamaba. Está la idea o el espíritu de lo que fue una gran sala cinematográfica. Y queda al fin el registro del paso de un buscador de fantasmas por este puerto que hoy, en el conteo cotidiano de los asesinatos, se llena de ellos. Bueno, esa es mi intervención. Wow, muchas gracias, Alejandro, por este recuento. Y mientras te escuchaba, pensaba que justo cuando reflexioné en torno al título de la mesa, pensaba, va a ser muy nostálgica. Y abrimos con escuchando tu texto y en efecto, ¿no? La nostalgia ya se vino a sentar aquí a la mesa. Qué fuerte la frase con la que cierras el texto, ¿no? Que da el nombre, más no los espacios físicos. Creo que eso es algo que reconocemos las personas que tenemos como esta cercanía tan tan fuerte con el puerto, como de todos esos lugares de los que quedan los nombres, pero ya no podemos encontrarnos con los espacios físicos de lo que se designa. Y pues bueno, vamos a continuar. Ahora voy a cederle la palabra a Citlali Guerrero. Ella es poeta y gestora cultural, miembro del Sistema Nacional de Creadores en la categoría de poesía. Tiene publicado 8 libros de poesía. En el 2001 obtuvo el Premio Estatal de Poesía María Luisa Ocampo, convocado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Guerrerense de Cultura. En 2008 obtuvo el Premio Estatal de Poesía Ignacio Manuel Altamirano, convocado por la UAGRO y Conaculta. Ha sido 2 veces beneficiaria del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico de Guerrero, fundadora del portal Con Perspectiva. Adelante, Citlali, bienvenida. Gracias, Adriana. Muchas gracias. También es un lujo, ¿no?, participar aquí en esta mesa con gente pues tan querida, ¿no?, como Adriana, ¿no?, como Julián, por supuesto, aunque él no lo quiera, yo lo veo como mi hermanito. ¿No? A Claudia, por supuesto, que apenas tuvimos el placer de conocernos en la Feria del Libro de Acapulco, ¿no?, y que ha sido
yo creo, pues una amistad muy fructífera, ¿no? Y Alejandro Toledo, que es la primera vez que coincidimos de manera física, pero que siempre está en la parte de la memoria colectiva, ¿no? de Acapulco y las actividades culturales. Y bueno, y por supuesto, ¿no? Agradecer al gran anfitrión de todas estas mesas, Eduardo, ¿no? Que siempre es pues un placer verlo, ¿no? Y escucharlo a lo largo de estas 5 mesas. Yo creo que yo puedo decir con absoluta certeza pues que no soy la misma, ¿no? Y que no veo Acapulco de la misma manera en que antes lo veía y lo sentía. Y bueno, yo escribí también un textito, es cortito, ¿no? Que se llama Acapulco y su literatura. Y dice: Acapulco huele siempre a literatura. Pienso que Acapulco ha sido nombrado por 4 tipos de escritores. Primero, los nacidos en Acapulco, que aún viven en Acapulco, como Antonio Salinas, quien con su poemario serial, y Ari J. González, con su libro Sacrifican a pareja híbrida en la entrada de una casa, fueron los primeros poetas en abordar la violencia en Acapulco, pues desde la poesía. Edgar Pérez, con su libro de cuentos No culpes a la playa, también aborda el mundo íntimo, amoroso, criminal, presente en todas las médulas del puerto. Giovanni Rodríguez, quien apuesta en una novedosa propuesta poética, ¿no? Que rescata la memoria histórica de la zona arqueológica de Palmasola. Azul Ramos, con su libro Cuerpos, visibiliza los cuerpos asesinados arrojados en las calles de Acapulco. Luis Ricardo Palma, quien en Días de Sangre retrata una de las tantas balaceras en Acapulco. El otro grupo de escritores son los que viven o vivieron en Acapulco, pero no nacieron en el puerto, como José Agustín, con su mítica novela Se está haciendo tarde, Final de la Laguna, y su largo viaje de paraíso, sexo, drogas, infierno, de la mano de Virgilio en un limbo ya decadente de Acapulco. Francisco Tario, con Acapulco en el sueño, lugar idílico, acompañado de las fotografías de Lola Álvarez Bravo y la desnudez de personajes nativos acapulqueños. Federico Vite, con su novela Bajo el cielo de Acapulco, en clara referencia a la canción de José Agustín Ramírez, tío de José Agustín, pero Acapulco escrito con K, de AK-47. Jeremías Martínez, con Acapulco Golden y el paso del ogro en Acapulco, la primera vez que pisó suelo mexicano. Giovanni de la Rosa, con el cuento Aquellas noches de perro tiburón que vive el vértigo de la noche y del amor. Vanessa Hernández, que en busca del padre y la relación conflictiva con la madre y el paso del huracán Paulina en 1997. Perdón. José Di Mayuga y el mundo homosexual del puerto. Luis Zapata y sus 7 noches junto al mar. Paul Medrano y la historia de Chalino Sánchez en una universidad en una universidad privada en Acapulco, construida con recursos públicos. Y luego viene el tercer grupo, que están los que nacieron en Acapulco, pero ya no viven en Acapulco, como Julián Herbert, con Canción de tumba, y el encuentro con la muerte y sus demonios siempre vivos de Acapulco. O su libro Las Crónicas, Ahora imagino cosas, y la guía de otro Virgilio para llegar a las puertas del Cerezo de Acapulco. Iris García, con 36 toneladas, quien también aborda la violencia y las conexiones entre el mundo criminal y quienes nos gobiernan. Brenda Ríos y sus cosas que se desgastan con el uso. Marcitania Ortega, quien en Guerra de Guerrillas narra lo que significó ser la hija de un guerrillero. Roxana Cortés, su gran océano y sus dudas sobre la maternidad. Ángel Vargas y el adentro de su diversidad sexual. José Luis Zapata y su Acapulco apocalíptico, con Nadie duerme con ropa en Acapulco. Astrid Paola Chabelas, con Acapulco en breve,
donde uno de los cuentos es la migración y el no encajar en las grandes discotecas de la escénica. Y está el último grupo, ¿no?, que son los que solamente visitaron Acapulco en algún momento o en varios momentos de su vida, como Julio VI, quien escribió La Reina de Acapulco, que narra la llegada de un grupo de ingenieros responsables de la construcción de la primera carretera federal de Ciudad de México a Acapulco y sus romances con recatadas señoritas acapulqueñas, quienes no podían cruzar la loma que aún separaba el malecón para llegar a Playa Caleta. Malcolm Lowry, quien el año pasado se publicó su novela inédita La Mordida, donde narra el infierno que le hicieron pasar los agentes aduaneros de un Acapulco, a punto de ser el epicentro del jet set, ¿no?, una época de lujo y glamour inolvidable. Ricardo Garibay, con su crónica Reportaje Acapulco, quien entrevista a Rubén Figueroa y cuenta cómo logró bajar a los paracaidistas e invasores de las zonas altas de Acapulco y convencerlos de ir a vivir a Ciudad Renacimiento. Rosa Beltrán, con el relato Acuérdate de Acapulco, retrata desde la mirada del turista los últimos rescoldos de la época de oro de Acapulco. Rafaela Viña, con Orson Welles en Acapulco, o El misterio de la Dalia Negra. Y Guadalupe Loaesa, con el libro Acuérdate de Acapulco, quien hace una especie de recorrido turístico histórico del puerto, sus anécdotas y mejores momentos del Acapulco dorado. Analí Lagunas, quien en su libro de cuento de Indómita Naturaleza narra la pedofilia siempre existente en Acapulco, con la indolencia de todos y la complicidad de empresarios y algunos políticos acapulqueños. A esta primera clasificación sumaría una segunda reclasificación, que son las y los que escriben desde el eslogan Acuérdate de Acapulco, por cierto, acuñada por Agustín Lara en el jet set de Acapulco y la época de oro del cine mexicano, que puso de moda Alejandra Frausto entre 2011 y 2013, cuando fue secretaria de Cultura en Guerrero. Y la otra reclasificación son las y los que escriben desde Acapulco ahora, frase acuñada por el artista visual Luis Vargas, que refleja lo que en realidad es este laberinto llamado Acapulco, y no un pasado que no volverá y que tanto daño ha hecho a su gente y al municipio de Acapulco. Hace un par de años reflexionábamos justamente con Luis Vargas que justo ese eslogan tan utilizado, tan querido y tan trillado de Acuérdate de Acapulco ya no nos representa. Incluso nos fastidia un poco, porque en ese afán y en esa mirada de afuera, ¿no?, de ver Acapulco con la nostalgia del pasado, se invisibiliza el Acapulco ahora. Y el Acapulco ahora tiene que ver pues con las violencias, con la descomposición política, con la presencia del crimen organizado en la vida cotidiana, con los cinturones de pobreza, con la exclusión, el abandono, la falta de mantenimiento a sus edificios públicos y privados, incluso la permisibilidad que se niega a ir de Acapulco, ¿no?, la servidumbre. Y ahora tiene que ver con los desastres socialmente construidos, como los huracanes Otis en 2023 y John en 2024. Y las escasas puertas o posibilidades para resignificar entre todas y todos, entre autoridades, empresarios, comunidad cultural, sociedad civil organizada, de nuevo a Acapulco. Tal parece que nunca hubo ni habrá salida para Acapulco, y que está condenado, como sus olas, a repetirse mansamente por toda la eternidad. Decía al principio que Acapulco siempre huele a literatura, y después del Otis serán otras historias las que se escriban, y tal vez los escritores y escritoras acapulqueñas aún no lo asimilan del todo, y aunque quisieran no pueden escribirlo,
porque tal vez en estos momentos todo el empeño de los 3 niveles de gobierno y de los empresarios están en la reconstrucción de Acapulco después del paso de los 2 huracanes. Están apurados, como bien decía Eduardo al principio de estos diálogos, de ofrecer camas disponibles, de volver a colocar a Acapulco como uno de los destinos turísticos de México, pero están cometiendo el mismo error del siglo pasado, están dejando de fuera a su gente. Y los proyectos contemplados en el decreto de creación firmado la semana pasada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que le puso el centro integralmente planeado para el programa Acapulco se transforma contigo, justamente presentados en la emblemática Sinfonía del Mar, se centran en el turismo y no en otras acciones de desarrollo económico ni en la zona rural del municipio, como lo reconoció la propia presidenta en la mañanera que tuvo en Acapulco el viernes pasado. Decía Humboldt que Acapulco es un lugar donde la riqueza está de paso, y tal parece que es su destino manifiesto. Todo lo que sucede en Acapulco es de paso, efímero, hechizo, nada permanece, todo se quiebra y renace, todo se aleja y todo vuelve. Como lo decía, como sus olas, va y viene, como el mar, ¿no? Tan apacible y sin memoria que devuelve a los hombres vivos como ahogados. Pero Acapulco también es el hogar que a todos recibe, sin importar su procedencia ni el color de su alma. Ahí está siempre, descarado, indolente, permisible. Tal vez por todo esto se convierte en un lugar misterioso y permanente en la literatura. Bueno, ya para terminar, yo he pensado que la literatura después del Otis está por escribirse, ¿no? Y tengo como unas 3 propuestas que pienso que podrían contribuir a que no se pierda esta memoria colectiva. Uno, propongo la realización de un diplomado de creación literaria Acapulco después del Otis, en donde participen todos los escritores nacidos en el puerto, que viven en el puerto, los que vivieron aquí, los que ya se han ido y todos los que han estado en algún momento de su vida en Acapulco, cuyo resultado sea un libro que narre pues desde la resignificación el Acapulco ahora. La segunda propuesta es hacer un encuentro de escritores, también, ¿no? Acapulco después del Otis, ¿no? Donde se dialogue y se reflexione sobre la crisis socioambientales, la literatura y los contextos de violencias, ¿no? Y la tercera propuesta, que yo creo que sería fenomenal, que de la mano de Eduardo, de la UNAM, de Julián, ¿no? De Alejandro, bueno, de Claudia, de todos los que estamos aquí, es una empresa fenomenal, pero monumental, creo que podría ser. Y es la publicación en 3 tomos sobre todo lo que se ha escrito de Acapulco, ¿no? Novela, cuento, poesía y crónica, ¿no? El tomo 1 comprendería de 1900 a 1950, tomo 2 de 1951 al 2000 y tomo 3 del 2001 al 2025, lo que implicaría tener en una sola colección 125 años de literatura en Acapulco. Muchas gracias. Muchas gracias, Citlali, por este recuento tan amplio sobre la literatura en Acapulco y esta clasificación que haces entre las personas que escriben desde Acapulco, que lo han hecho maravillados tras una visita, tras una estancia breve, larga. Creo que nadie mejor que tú para hacer este recuento de todos estos autores que ahora que
autores y autoras que los mencionas, pues me generan mucha emoción, ¿no? Porque muchos de ellos son mis contemporáneos, son mis contemporáneas, y en efecto esta frase con la que abriste tu texto, Acapulco siempre huele a literatura, en especial a mí me despierta muchos recuerdos, porque mucho de mi trayectoria literaria pues surgió en Acapulco, ¿no? En estos encuentros entrañables que se realizaron y que han dejado de hacerse, ¿no? Hay festivales como el Festival Acapulco en su tinta, que ya no recuerdo hace cuántos años no se ha hecho, las ferias del libro guerrerense, que eran itinerantes, pero muchas ediciones se hicieron en Acapulco, y otros encuentros, ¿no? El barco de libros, que también dejó de percibir apoyo y entonces ya no pudo realizarse. Entonces, bueno, pues la invitación queda para que quien nos escuche se acerque a la literatura que todavía se está haciendo, que es muy vigente, y que hay propuestas de todo tipo, ¿no? Muy amplias. Pues bien, ahora voy a dar la palabra a la escritora Claudia Marcuschetti y voy a leer su semblanza. Nació en La Spezia, Italia, donde vivió hasta los 13 años, edad en la que se mudó a la Ciudad de México y aprendió español. Es arquitecta desde 1992, año en que fundó su despacho Euritmia Arquitectos Asociados. En 2002 deja su profesión y comienza a escribir. Desde entonces ha publicado 7 libros: Lotería, historias de rifas diarias, las novelas Los Inválidos, Heridas de agua, Donde termina el mar y Fuego que no muere, así como las crónicas, apuntes de viaje y la recopilación de entrevistas de lecturas y vidas. 80 entrevistas sobre el poder de los libros. Derivada de su programa de televisión Cambio Literal. Ha colaborado con diversos medios de comunicación impresos, así como digitales y televisivos, en los que se ha dedicado a la promoción cultural, en especial modo de su gran pasión, la lectura. Actualmente lleva la sección literaria del noticiero Siempre Conmigo de ADN 40 TV Azteca y escribe la columna de reseña literaria de lecturas y vidas en el diario Excelsior. Bienvenida, Claudia. Muchísimas gracias a ambos, Alejandro, Citlali, Julio, Citlali sobre todo porque nos diste un panorama fantástico, sobre todo para mí que siempre estoy a la búsqueda de nuevas lecturas, de nuevos autores. Y bueno, además quiero comenzar por el final, estamos alineadas en la misma idea, yo también estaba con algunas propuestas muy similares y muy de la mano contigo y espero que esta reunión, esta posibilidad de conversar lleve a que se hagan realidad. Tal vez yo tengo el cómo también, entonces quiero ponerlo en la mesa y ofrecerlo a ti que estás en primera línea en Guerrero haciendo esta labor de promoción cultural, de promoción de la lectura. Yo había preparado un texto para publicarlo posteriormente en mi columna de Lecturas y Vidas, pero yo quiero hablar de los que no se ha hablado ahora, porque ya me los mencionaste a todos, pero hay 2 grandísimos escritores aquí en esta mesa que vienen de Acapulco, que su entraña es acapulqueña, pero quiero comenzar leyendo y después ya vamos a la plática. El título es Canción de tumba para Acapulco. Y yo digo, a pesar de sus muchas muertes, y no me refiero solamente a las que se cuentan en número de cadáveres, sino a las simbólicas, las pérdidas y la desolación que se ha batido sobre el bello puerto, Acapulco está más vivo que nunca, por lo menos en la literatura. Hablar de Acapulco en la literatura, como ya bien lo dijo Citlali, es hablar de todos los autores que hemos sucumbido, y me incluyo, a la magia de un sitio capaz de cobijar las aventuras marinas e imaginativas de muchos visitantes, incluso de aspirantes a hacerlos, lo que nunca han ido a Acapulco y están imaginando Acapulco. No estoy exenta de ellos. Mi primer cuento lo escribí en Acapulco en el lejano 2000, está publicado en Lotería, mi primera recopilación de cuentos, y esta novela última, Fuego que no muere, se escribió en una buena parte durante la pandemia en Acapulco.
Por esas mismas fechas, por ahí del 2000, también cuando yo ejercía todavía la profesión de arquitecta, pero ya coqueteaba con la literatura, se me ocurrió hacer un libro de mesa que contara la historia de la primera playa mexicana que visité, que es Acapulco, por supuesto, con tanto de datos bibliográficos, fotografías, arquitectura, chismes, recetas. Era un coffee table blue, como se le llama. Creo que aquí nos rodea muchísima información en esta exposición de Laboratorio Acapulco, que podría ser de grandísima utilidad para hacer un libro de ese tipo, un libro, como tú dices, que se fije en la memoria de todo lo que ha vivido Acapulco en estos siglos de historia. Pero bueno, mucho se ha escrito en páginas y en vidas con Acapulco como telón de fondo, como personaje vivo y sangrante. Y bueno, pienso en todo lo que tú mencionaste, que no voy a mencionar de nuevo, pero hoy quiero hablar precisamente de estos autores que para mí representan la entraña acapulqueña y que han contado sus historias de una fuerza y con una fuerza inusitadas. Tal parecería que la literatura acapulqueña es bendecida por la misma gracia de su geografía. La exuberancia del trópico contagia todo lo que toca, y de territorios y situaciones agrestes o inhóspitas ha surgido, como esa planta que nace del asfalto, florece y se reproduce entre las grietas, la mejor literatura. Y bueno, ya mencionaste, yo voy a hablar de los que he leído, porque muchísimos no los he leído. Guerra de guerrillas de Marxitania Ortega, que me parece una espléndida novela que remite a ese pasado guerrillero de la zona. Los poemarios Cuerpo de Azul Ramos, La luz artificial de las cosas de Brenda Ríos y por supuesto Conversaciones con el cadáver de mi madre, que aquí traigo en honor a quien nos acompaña, Citlali Guerrero, que es un aullido de dolor en torno a la relación materna. Y cito: seré libre cuando hayas muerto, sin motivo, como un niño que adopta el perro. Le recita Citlali a su madre. Y bueno, para llegar, por supuesto, a Julián Herber, que para mí es uno de los mejores narradores de México contemporáneo, y la canción de tumba que también le canta a su madre, enferma de leucemia, que tal vez es el más personal de sus libros. Y aquí el autor se confronta a sí mismo y de paso al lector, con la rudeza del sobreviviente, pero también con la sensibilidad del poeta. Uno que no comprende qué raza de poeta pueda decir I don't fucking care about spirituality. Un libro lleno de espiritualidad que, gracias a las situaciones de marginación extrema, a menudo trágicas, pero siempre narradas desde esa lucidez visceral que, según el mismo Julián, le dio la pobreza extrema, y añado yo, el dolor y su capacidad de burlarse de él, me ha inspirado esperanza. Una esperanza que me gustaría multiplicar de la manera única que conozco, es decir, repartiendo letras. Porque la literatura es esperanza, aun cuando sea desesperanzadora. Además, Acapulco ahora mismo me recuerda un poco la madre de Julián, la que él llamaba madrastra, pero que ni con todas sus fallas, ni cuando lo llamaba perro rabioso, ni cuando le estorbaba en el hospital, el autor dejó de amar. Y cito: que durante esos años me di religiosamente cada día un instante de odio para ella, con la misma devoción con la que otros rezan el rosario. Que la odié de nuevo, algunas veces en la década siguiente, pero ya sin método, ya solo por inercia, sin horarios. Que la he amado siempre con la luz intacta de la mañana en que me enseñó a escribir mi nombre. Ay, Acapulco, que a pesar del coraje que ahora mismo podemos tenerle, de la preocupación que tenemos por él, hemos amado siempre, con esa luz intacta de la mañana que nos enseñó a sobrevivir una infancia traumática, pero también a gozar. El mar, un amante con sabor a sal, un hijo jugando en la arena, una puesta de sol con ceviche y caguama. Pero de lo que se trata aquí es de resignificar Acapulco. Y esto es un laboratorio de ideas, así que creo que hay que aportar ideas para que Acapulco se convierta en algo nuevo. Y no queremos que desaparezca el Acapulco viejo, porque yo entiendo la frustración de decir no queremos vivir en la nostalgia, pero eso es también lo que va conformando el presente, ese pasado tan espléndido que tiene Acapulco. Pero lo que sí necesitamos entenderlo, necesitamos contarlo. Y necesitamos decir la verdad, porque yo he hablado con empresarios que me dicen no hables mal de Acapulco, pero eso es imposible, no es cuestión de hablar mal o bien, es cuestión de decir las cosas como son. Hoy en día
que el mundo está cada vez más, la verdad se aprecia cada vez menos y ya casi ni se respeta, ¿no? Y bueno, y quiero que los mejores para poder contar esa verdad son los escritores, todos los que tú estás mencionando, y por supuesto también los que hablamos de Acapulco en algún modo y forma, ¿no? Hace un par de años visité Troncones, un hotelito de playa cerca de Ixtapa, cuyo titular es un honorable lector, y ojalá y hubiese más como él. Él tuvo la ocurrencia de invitar a un grupo de autores durante un fin de semana para que escribieran un cuento a temática libre, que luego publicó en un libro que aquí les traigo, se llama Lo sereno, líneas en el mar. No es un libro tan ambicioso como los que tú estás planteando, pero es un libro que a mí se me ocurrió, y aquí está desde Jorge Comensal, Fernanda Melchor, Bernardo Esquinca, Julieta García, Guadalupe Nettel, Enrique Serna, Javier Velasco, Juan Villoro, Yael Weiss, una serie de autores mexicanos que podrían estar dialogando con los autores acapulqueños. Esa era mi idea ocurrente, que por supuesto tú rebasaste y con creces, pero creo que gira alrededor de la misma idea. Y lo que a mí se me ocurre es que este proyecto tiene que involucrar todos los sectores, porque sacar al bache de Acapulco no es cosa de las autoridades, que como tú dices tienen las manos llenas con problemas inmediatos para resolver. Tampoco es cosa de los habitantes que tienen que sobrevivir la situación tan difícil que está viviendo ahora mismo Acapulco. Y, por supuesto, tampoco de los empresarios, que también tienen que tratar de sobrevivir y tratar de sacar adelante sus empresas. Y los visitantes, pues que normalmente van allá a querer divertirse. Pero sí creo que es cosa de todos nosotros juntos. Y esto se puede lograr con un trabajo, digamos, de comunicación y de apoyo mutuo a todos los sectores de la sociedad. Un libro no resolverá la problemática de Acapulco, sin duda, pero puede ser un ejemplo de colaboración. Y no olvidemos lo que escribió Paul Auster. Un libro no acabará con la guerra, ni podrá alimentar a 100 personas, pero puede alimentar las mentes y a veces cambiarlas. Así que por lo pronto yo quiero ofrecer un cuento inédito que habla de las empanadas, el vendedor de empanadas de la playa de Acapulco, que a mí fue un personaje verdaderamente fantástico, que además yo quería regalar a una recolección de cuentos que está haciendo o hizo ¿cómo se llama? De los niños, ya no me acuerdo. No, es una Save the Children, hizo un libro de una recopilación, y yo leí puras desgracias y quise decir, hay cosas muy buenas también pasando en la niñez mexicana, y bueno, que tenga que trabajar no es necesariamente un pecado, y creo que este niño pues demuestra que en Acapulco hay gente verdaderamente ocurrente, verdaderamente fantástica, que también puede tener algo que decir, ¿no?, en su historia. Entonces, bueno, yo lo quiero ofrecer porque me encantaría poder participar de algún modo. Citlali, te lo ofrezco de todo corazón, servir de puente entre diferentes sectores. Tú sabes que yo conozco mucha gente en Acapulco, también colaboro con una fundación que, por cierto, ha hecho una grandísima labor de colaboración. La próxima semana el secretario de Educación Pública del Gobierno de Guerrero va a estar junto con nosotros inaugurando las escuelas que se dañaron en el Otis. Son 19, se logró la reconstrucción total de ellas gracias a fondos privados y, por supuesto, apoyo de el gobierno acapulqueño. Entonces, creo y ofrezco, y esto sigamos hablándole literatura desde todas las voces que tiene Acapulco. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Y justo como bien tú lo apuntas, este es un laboratorio de un vertedero de ideas, ¿no? Para, pues como se titula la exposición, resignificar, ¿no? Volver a tomar lo que sirve, quizá desechar lo que no, y reconstruir sobre la marcha y en todos los ámbitos. Así es. Y bueno, muchas gracias de nuevo, y voy a presentar ahora a Julián Herbert. Él nació en Acapulco, es narrador, poeta, novelista, cuentista, ensayista, editor, músico, profesor y promotor cultural. Miembro del Sistema Nacional de Creadores, ha recibido los siguientes premios: Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 2003,
la presea Manuel Acuña en 2004, el Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola en 2006, el Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez en 2008. Este premio luego fue compartido con León Plasencia Añol. Premio Jaén de Novela Inédita 2011 por Canción de Tumba y Premio de Novela Elena Poniatowska 2012. Ha publicado cuento, novelas, poesía, crónicas, ensayos y artículos. Su más reciente libro, Ahora imagino cosas, incluye una crónica sobre el puerto de Acapulco. Bienvenido, Julián, te saludamos desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias por esta invitación y estoy encantado de haberlos escuchado. La historia de Taibo me pareció espectacular, de Tairo me pareció espectacular. Me gusta mucho, además, esta relación, no solo con lo histórico, sino con la cultura popular, ¿no? Me gustaría dividir esta exploración que voy a hacer de mi acercamiento a la composición de lo literario en Acapulco en tres partes. La primera tiene que ver con esta novela, Cuando se está haciendo tarde, Final en Laguna, de José Agustín. La segunda tiene que ver con mi experiencia particular escribiendo en torno de Acapulco, es decir, la construcción para mí de la ficción y no ficción literaria de mi experiencia de Acapulco. Y tenía unas notas sobre algunos autores, pero creo que justo lo que dijo Citlali lo rebasa muchísimo. Entonces solo hablaré quizá de una orillita de ahí que tiene que ver con un par de escritores de no ficción, de periodistas, pero que están para mí cercanos a la literatura, y del ámbito de lo audiovisual, específicamente alrededor de una imagen acapulqueña que es el Baby O. Pero bueno, para llegar ahí voy a empezar hablando de Se está haciendo tarde, Final en Laguna. Una de las razones por las que me interesaba también estar en esta mesa es, yo hace algunos meses empecé a trabajar con esta novela, no solo como lector, sino con una tarea específica, que es, junto con Christina McSweeney, traductora inglesa, estamos intentando llevar este libro al público en lengua inglesa. Entonces ha sido para mí muy interesante volver a la novela, pensando primero en lo que significa para la literatura mexicana, pero también en lo que es, en las posibilidades del lenguaje como mecanismo de traducción. Y pensamos, por una parte, que es yo creo que es el libro central de la obra de José Agustín, pero también una de las imágenes más significativas respecto de Acapulco. Y en ese contexto me interesa mucho regresar al inicio de la novela por dos razones. La primera es su cercanía estilística con el inicio de Bajo el Volcán, de Malcolm Lowry. Esta forma en la que el narrador de tercera persona ve desde afuera casi, voy a leer brevemente, dice: hacia el norte de Acapulco y dentro de sus límites, las playas Caleta y Caletilla forman una bahía muy pequeña. El mar allí es manso y benévolo. Las corrientes peligrosas se hacen sentir en mar abierto, entre las playas y una isla, Roqueta, donde se alza el faro de Acapulco. Ese primer párrafo, y esto ha sido interesante de discutir con Christina McSweeney en el proceso de traducción, nos resuena mucho al lenguaje de Lowry al entrar en Bajo el Volcán, viendo desde afuera el territorio sobre el que va a hablar, la construcción de algún modo geográfico mítica de un espacio. Y en segunda instancia, antes de entrar por supuesto en la relación entre dos personajes masculinos, que es lo mismo que sucede en el primer capítulo de Bajo el Volcán, pero en segunda instancia, el segundo párrafo de Se está haciendo tarde, Final en Laguna, habla ya de un fenómeno que está presente, que atraviesa la literatura acapulqueña en esa doble o triple nacionalidad de los nacidos, los visitantes y los que nos fuimos, que es justo ese sentimiento de ir migrando adentro de la ciudad.
Las capas geológicas de la ciudad tienen esta beta territorial en la que en un momento de la historia, en la década de los 50, Caleta y Caletilla eran ese momento de gran prosperidad, pero cuando José Agustín empieza a escribir Se está haciendo tarde, final en Laguna, él dice: nuevos hoteles, mejores cabarets y otra generación aún más desinhibida prefirió las olas agresivas de la playa Condesa, balcón a la Bocana, al mar abierto. En Caleta y Caletilla solo vacacionistas de Semana Santa, ecos de gritos, botes anclados. Ya en ese momento, en la época en la que yo nací, ya había esta pulsión de darle la espalda a un sector de Acapulco para colonizar otro. Yo recuerdo en estar en Acapulco y ver en la adolescencia, ver en el cine un noticiero que anunciaba que se iba a lanzar el Acapulco Diamante, que no es otra cosa que la prolongación de esta misma dinámica, la construcción de una nueva idea de Acapulco, una nueva identidad que va colonizando y dejando esos otros espacios atrás sin querer saber de ellos. Ciudad Renacimiento es la versión desde el otro extremo, digamos, desde el extremo de cómo se coloniza esa pobreza y la migración rural de la ciudad para construir un espacio ficticio en última instancia que justo coincide de algún modo en el tiempo histórico con la decepción que narra José Agustín en Se está haciendo tarde. En Se está haciendo tarde, final en Laguna, los personajes casi todo el tiempo están moviéndose en torno de la costera. Incluso hay un breve pasaje en el que Virgilio conduce un automóvil y habla muy de pasadita de lo que está adentro, lo que está al otro lado de la costera y que apenas se alcanza a entrever desde esa construcción del viaje existencial, de esta redefinición existencial del Acapulco de los visitantes, ¿no? El Acapulco del glamour se acabó, pero en la novela de José Agustín lo que surge es este Acapulco que quiere conectar con las experiencias interiores, con lo místico, con la experimentación con sustancias y también con lo esotérico del tarot, por ejemplo. Toda esa realidad para mí es la construcción de una ficción que se desarrolló cuando yo era niño y de la que tengo más bien esa imagen de algún modo mediada por el anecdotario familiar. Y esa mediación del anecdotario familiar está contada, y aquí paso a esa segunda parte de la que hablaba, está contada en algunas experiencias personales con la ciudad, más allá de mi memoria infantil. Voy a hablar poco de mi memoria infantil del puerto, que esa es, digamos, la experiencia directa inicial. Pero en este momento, lo que más me interesa recuperar es unas cuantas anécdotas primero y unas visiones de cómo se hace una doble capa de lo literario, no solamente entre quienes hemos vivido esa experiencia de glamour, sino en quienes hemos procesado la nostalgia de ese glamour, como ficcionalizándola en una cierta materialidad. Voy a dar una imagen directa y sencilla sobre esto. Hace muchos años, en el año 2010, Citlali Guerrero, que sí, por supuesto que yo también te voy a decir Citlali como hermanos de astrales y de conexión y de complicidad. Hace 15 años, Citlali Guerrero me hizo volver al puerto de Acapulco. Yo había decidido no volver por una serie de razones interiores, internas, y ella me convenció de regresar a un encuentro de escritores. Y en ese encuentro voy a decir primero el paisaje. Llegamos al Hotel El Mirador y en el lobby del Hotel El Mirador estaban sentados en una mesa Christopher Domínguez Michael y Marcelo Uribe, ambos
con el atuendo propio de estar atrapados en los años 50 o 60 y con unos sombreros muy expresivos. Para mí fue como irrumpir en otro tiempo, pero también de algún modo irrumpir en la mente de una generación, ¿no? De una generación literaria, intelectual de la Ciudad de México. Y en ese momento Marcelo, después de un par de frases, me señaló unos techos que estaban enfrente del mirador y me dijo que eran los techos de la casa que había sido de sus abuelos y desde donde él empezó a imaginar el puerto. Esto para mí habla como de esa construcción, pero no solamente de una idea que está en la literatura, sino que hay una construcción imaginaria que sigue trasladándose y se convierte de algún modo en expresión literaria. Para mí, esta escena que estoy contando está registrada en Canción de Tumba, y la gloso rápido un paso más, porque no esa noche, sino a la siguiente, yo recibí la noticia de la muerte de mi padre. Mi papá vivía en Acapulco en ese momento y teníamos años sin vernos. No voy a detenerme mucho ahí, eso está contado en la novela. Y hay una escena que sigue en esta estela de lo literario que puede parecer completamente ficticia, pero es real y hay testigos alrededor de ella. Y es que en el momento en que nos encontramos por primera vez Mario Belatini y yo en el restaurante del hotel y nos dimos la mano, cayó un trueno sobre la bahía. Eso fue un poco escalofriante y claro, un par de horas después me enteré de la muerte de mi padre, a quien no veía y que iba a ser velado en el puerto. Justo al día siguiente, mientras yo estaba en la ciudad, por una razón, por seguir las instrucciones de Citlali Guerrero, básicamente. Esto para mí es como estas experiencias que se recortan, no solamente, esto podría contarlo en muchos otros lugares y tendría un sentido más o menos narrable, pero el hecho de que estos eventos se hayan desarrollado en Acapulco tiene un peso especial, tiene un peso particular. Y me parece, esa carga narrativa está más allá de la experiencia personal. Está conectada con las capas de esta experiencia poética que se han ido trasladando, por una parte sobre el territorio de lo acapulqueño, pero también sobre las distintas identidades que tiene el puerto. Me resonó mucho lo que decía Alejandro al hablar de las mafias cinematográficas y este sentimiento de urgencia y de persecución que puede sentir un empresario, un pequeño empresario en torno a los grandes capitales, porque yo creo que eso se ha repetido en otros momentos, en otros espacios, como parte del imaginario de la ciudad, ¿no? Esta colonización anarcocapitalista del puerto forma parte de su identidad. Yo no conocía esta historia, pero creo que desde mucho tiempo atrás. Creo que se vincula, no voy a entrar ahí porque es un territorio muy extenso y abarca no solo Acapulco, sino a Guerrero, pero creo que se vincula de algún modo con las guerrillas, el ejército y los conflictos en torno del narcotráfico desde una época temprana, cuando el Estado mexicano trató de hacer que el narcotráfico fuera una especie de paraestatal subrepticia. Este creo que es un tema que da para muy amplia exploración y creo que es uno de los temas significativos, pero desde un punto de vista sociológico y también periodístico, más que literario. Lo que sí quisiera traer a colación para cerrar, digamos, esta lectura personal y pasar a la última parte de mi intervención, para cerrar esta lectura personal, es cómo el deterioro del perfil turístico de la ciudad y la penetración del crimen organizado de manera cada vez más evidente cambió
no solamente la forma de hacer turismo en Acapulco, sino también la forma de construir relaciones identitarias y de hacer política. En el año 2017 volví al puerto para escribir una crónica. Esta crónica se titula Acapulco Timeless, está incluida en Ahora Imagino Cosas y se publicó antes de eso en la revista Letras Libres. El ejercicio para mí era hacer un recorrido de índole, este era el concepto con el que quise trabajar, hacer un recorrido de algún modo de índole turística, pero no por aquello que está determinado como el espacio turístico, sino por algunas zonas en deterioro, y también tratar de hacer un recorrido turístico por el perímetro alrededor de El Cerezo, en lo que es Renacimiento y las colonias que están alrededor, tratar de ver ese espacio con los ojos con los que lo vería, con los ojos del turista, digamos, pero saliendo de los espacios que un turista recorrería. Este cruce de imaginación para mí fue muy interesante, la sensación de ver cómo está construida esta cárcel como en una especie de cacerola, y cómo se centra una violencia que está ahí, un remanente de violencia construido por la migración, por distintas, la problemática social histórica acumulada del puerto, y genera unas narrativas también que se conectan de algún modo con la ficción. Yo decía en mi crónica que hay una cosa como de Mordor en ese espacio, específicamente en el edificio del Cerezo, pero también hay esta relación con ciertos pulsiones del lenguaje, como por ejemplo el hecho de que esta calle que sube hacia el Cerezo, que se llama la calle del fútbol, ese es el nombre de ese espacio, esté de algún modo signada por la violencia de las ejecuciones, porque es un espacio que ha sido utilizado por el crimen organizado para ejecutar personas que visitaban la prisión. El hecho de que esa misma calle tenga en una de sus esquinas, o tuviera en ese momento al menos, en una de sus esquinas, un edificio que se pensó como salón de fiestas, que tiene la forma de un barco, ¿no? Hay toda una imaginación de la ciudad que se sale de la costera, que se sale de las marcas de significado a las que estamos más acostumbrados, y para mí fue muy interesante explorar ese ámbito, no con los ojos de alguien que vive ahí, no con los ojos de un especialista, sino pensando justamente en cómo esos espacios pueden tener una carga simbólica en un puerto turístico, ¿no? Visto casi como viendo la espalda de ese objeto turístico como tal. Voy a, por último, decir que en ese deterioro de la imaginación de Acapulco, para mí había un lugar que era importante visitar, y voy a leer un pasajito el primer pasaje, los primeros párrafos de Acapulco Timeless, porque tienen que ver con la resignificación de determinados espacios o símbolos literarios. Para mí, en la adolescencia, los yates que salían del puerto como para pasear alrededor de la bahía me transmitían una imagen de lujo muy impresionante. Me parecía como el glamour de la ciudad, claro, como un chico que no tenía dinero ni para entrar al Ledón. Pues había ahí esa sensación de ser excluido de un ámbito. Entonces, en ese recorrido pseudoturístico que hice en 2017, me interesaba mucho buscar esa conexión. Y lo primero que hice fue ir con mi novia, ir con mi pareja y subirme a la Carrey. Tiene un sentido que lo mencione en este momento.
Voy a leer brevemente el inicio de Acapulco Timeless, que dice así. Silvia y yo trepamos al yate Aca Rey a las 9 de la noche. Queremos bailar, ver las luces decadentes de la zona dorada desde el corazón de la bahía, beber alcohol adulterado y besuquearnos al aire libre con la insolencia torpe de la que solo son capaces los estudiantes de bachillerato y los turistas. Tampoco andamos solamente de paseo. Traspusimos recién la puerta de lámina que conduce a la gente perdida al bar del puerto, en el Zócalo, donde me entrevisté con un policía turístico cuyo nombre no puedo revelar. Me contó que es licenciado en Ciencias de la Comunicación y que gana un sueldo muy bajo, se siente subempleado. Me contó que cobra 80 pesos a cada patrullero por desbloquear las frecuencias de los radios oficiales que les da el ayuntamiento, lo que permite al usuario hablar sin costo a Canadá con sus parientes o dar pitazos estratégicos a los cárteles del crimen. Me contó que no existe personal suficiente para dar mantenimiento a las cámaras de vigilancia del municipio. Me contó que, para no poner en riesgo de despido a ningún elemento de la corporación, la policía acapulqueña manda siempre a los mismos candidatos a tomar los exámenes de control y confianza implementados por la autoridad federal. Me contó que no tiene uniforme porque su jefe y el director de policía están peleados, así que el presupuesto se destinó a otra cosa. Mañana haré un recorrido por el polígono D. Distópicas barriadas postrurales cortadas a tajo por el Boulevard Vicente Guerrero, la avenida por la que circula el Acabús, un moderno transporte público que atraviesa el maxitúnel no solo para llegar más rápido desde la periferia Lumpen hasta la zona hotelera, también para pasar debajo de la carne humana en descomposición sin tener que mirarla. La tradición porteña de la violencia cansa, y cuando no te cansa es una caricatura criminal. La banda del yate toca pésimas canciones de Luis Miguel mientras a bordo flotamos en brazos de la vulgaridad y la indolencia. Silvia y yo estamos sentados en la tercera cubierta. Conforme nos alejamos del embarcadero, intento descifrar para mi novia las luces de la costa. Aquello es el Acapulco Plaza. Ese ha de ser el Cano y este otro el presidente. Existen pocos lugares que me conmuevan tanto como la playa de mi pueblo natal. Es una beldad a tientas donde se mezclan el erotismo adolescente y el lujo decrépito, los hoteles que cauterizaron la visión del océano, la infranqueable puerta del Baby O, un prostíbulo llamado La Huerta y el fantasma de mi madre, Grandmaster Flash y un videoclip de Duran Duran en la pantalla gigante del Edom, el patinadero y Marlene, mi novia, por la que perdí una muela en un pleito. Un semicírculo de destellos contra el que choca grácil el agua salada y primordial de la memoria. Era importante para mí traer a colación la lectura de estos breves párrafos, porque creo que en mi experiencia interior, lo que más me impresionó cuando tuve las de Otis fue el hundimiento del yate Aca Rey. Un objeto completamente decrépito, como idea turística de Acapulco, y sin embargo, que para mí tenía una huella muy profunda en ese sentimiento de posibilidad. Creo que esa es una de las cosas, y aquí gloso un poco a otro aspecto de esta crónica que se llama Acapulco Timeless. Creo que una de las cosas que la visión literaria alrededor de Acapulco perdió es el sentimiento de la posibilidad. Una de las líneas de imaginación del puerto es la fantasía, en una primera época la realidad, pero luego la fantasía de una movilidad social que no solo se trataba de progresar económicamente, sino de reducir la distancia cultural y afectiva entre distintas clases sociales. El trabajo del turismo parecía en una época anular esa separación, y esa noción específica aparece, creo yo, en un texto, y aquí paso a hablar finalmente a otros autores recientes que están en el ámbito de la no ficción, en un texto de Aníbal Santiago, periodista que publicó en la revista Quién por entregas en 2015 un reportaje sobre el Baby O. El reportaje de Aníbal Santiago, que está centrado en entrevistar a quienes trabajaron en esta discoteca en su primera época, hace un retrato muy curioso de toda la fantasía de, por ejemplo, el hecho de que
una de las anécdotas que cuenta es que un día había una chica francesa a la que no dejaron entrar porque iba descalza, y Luis Miguel les habló por teléfono para decirles que la dejaran entrar por favor porque era la princesa Estefanía de Mónaco. Estas conexiones con el glamour también tienen que ver con alguien que narra su cercanía personal, un mesero que narra su cercanía personal con Luis Miguel, o alguien más que narra ir de pesca a la barra de Coyuca con Brooke Shields. Esta sensación de movilidad que algunos experimentamos en Acapulco, creo que mi generación por lo menos todavía experimentamos eso. Mi hermano mayor trabajó en el Acapulco Plaza algunos años, y eso estaba ahí, no solamente como la literatura en el sentido más estricto, sino en ese pliegue de ficción y no ficción, que es escribir o narrar una determinada realidad. Creo que el otro extremo de esos retratos idílicos, de algún modo idílicos y nostálgicos que hace Aníbal Santiago en torno al BBO, uno puede encontrarlo en la prosa de un periodista que me parece súper interesante, que es David Espino. Y ese es el otro autor al que quería mencionar, que ha escrito crónicas sobre autodefensa, sobre la violencia en el puerto, que tiene un libro en Penguin Random House que se llama Acapulco Killer, y que creo que puede traer a colación como el encuentro de estas dos lecturas que no solo están atravesadas por la literatura de ficción, sino que en una prosa que puede ser muy expresiva, también recuperan eventos de no ficción y los interpretan de una manera nueva. Después de mencionar estos tres polos, me cierro solo diciendo que, para conectar con la propuesta de Citlali, uno de los aspectos que a mí me parece que pueden ser significativos para resignificar Acapulco en la literatura y en la narración, voy a ir más allá de la literatura, en la narración, es diversificar a Acapulco como destino. Me parece que esta idea de que Acapulco es este destino que, pues, eso, recibe turistas, hay camas, está la playa, le ha dado toda esa lectura, le ha dado la espalda a esta carga, de algún modo, de una especie de geología de la memoria, de las capas que conforman la imaginación del puerto, y que más que verlas con nostalgia, pienso que una forma de narrar el puerto sería presentificarlas. Hace poco se estuvo filmándose un documental en torno al BBO, que me parece que no está terminado, pero ha estado por ahí, y justo lo que lo interrumpió fue Otis. Y creo que quienes estaban realizándolo dijeron, bueno, ¿cómo volvemos a contar el BBO a contraluz de los de Otis? Creo que ese es un acercamiento que me parece interesante, pero creo que más allá del aspecto informativo, la construcción de estas formas de la imaginación reinterpretadas, más allá de la nostalgia como presente, pueden darle una capa distinta de narrativa al puerto. Es decir, la imaginación también es un valor turístico para la ciudad, y creo que ahora solo está enfocada en el sentimiento de lo perdido, de la nostalgia, y no en la recuperación y la reconexión de las capas que están ahí, que son existentes y que también tienen como una poética implícita. No quisiera extenderme más, pero igual a lo mejor en el momento de la charla podemos intercambiar algunas ideas en este sentido, de las capas histórico-turísticas del puerto. Muchas gracias.